Un campo magnético es una idea que utilizamos como herramienta para describir cómo se distribuye una fuerza magnética en el espacio, alrededor y dentro de algo magnético. La mayoría de nosotros estamos familiarizados con objetos magnéticos cotidianos y reconocemos que pueden existir fuerzas entre ellos. Comprendemos, como todos lo saben, que los imanes tienen dos polos y que dependiendo de su orientación se atraen, que ese es el efecto de dos polos opuestos, o se repelen, que es el efecto que se produce cuando los dos polos son iguales. Y sabemos que existe una región alrededor de ellos donde esto sucede. El campo magnético describe esa región. Típicamente representamos el campo magnético de dos maneras diferentes. Como primero, describimos matemáticamente el campo magnético como un campo vectorial. Podemos representar directamente este campo como un conjunto de vectores dibujados en una cuadrícula. Cada vector apunta en dirección en la que lo haría una brújula y su magnitud depende de la fuerza magnética. Una brújula no es más que un imán suspendido de tal manera que pueda rotar libremente en respuesta a un campo magnético. Como todos los imanes, la aguja de la brújula tiene un polo norte y un polo sur, que son atraídos o se repelen por los polos de otros imanes. Cuando colocamos la brújula en un campo magnético intenso, las fuerzas de atracción y repulsión mueven la aguja hasta que se alinee con la dirección del campo magnético. Disponer muchas brújulas en un patrón, en una cuadrícula, y alinear este patrón con un campo magnético podría ilustrar esta técnica. La única diferencia o la única problemática que maneja esta disposición es que las brújulas no muestran la intensidad del campo. Una forma alternativa para representar la información contenida en un campo vectorial es por medio de las líneas de campo. En esta representación omitiremos la cuadrícula y conectamos los vectores con líneas suaves. Podemos dibujar tantas líneas como queramos. La descripción mediante las líneas de campo tienen propiedades útiles. 1. Las líneas de campo magnético nunca se cruzan. 2. Las líneas magnéticas no inician ni terminan, siempre forman una curva y continúan dentro del campo, del material conductor. Las líneas de campo magnético se amontonan de forma natural en las regiones donde el campo magnético es más intenso. Por ende, la densidad de las líneas de campo define la intensidad del mismo. Por razones históricas, la convención es etiquetar una región como norte y otra como sur, y así dibujar líneas que van de un polo a otro, y así suponer que las líneas van de norte a sur. El campo magnético de la Tierra se genera por el movimiento del hierro en su núcleo. Los polos del campo magnético no necesariamente deben estar alineados con los polos geográficos. Actualmente se encuentran desalineados por alrededor de 10 grados. En este momento, el polo sur del campo magnético se encuentra muy cerca del polo norte geográfico. Esta es la razón por la que el polo norte de una brújula siempre apunta hacia él. En el mundo real podemos visualizar las líneas de campo de forma sencilla. Comúnmente lo hacemos con limadura de hierro esparcida alrededor de una superficie cercana a algo metálico. Cada partícula de limadura se comporta como un pequeño imán con un polo norte y un polo sur. Las partículas de limadura naturalmente se separan unas de otras porque los polos similares se repelen. El resultado es un patrón semejante a las líneas de campo. El campo magnético ocurre siempre que una carga está en movimiento. Conforme se pone más carga en movimiento, la magnitud del campo magnético crece. El magnetismo y los campos magnéticos son un aspecto de la fuerza electromagnética, una de las 4 fuerzas fundamentales de la naturaleza.